quisiera mencionar, ahora van a exponer María Fernanda y David Dueñas. Su ponencia se llamará Etos Barroco y Cultura, una perspectiva crítica de la patrimonialización cultural en las comunidades quicho-amazónicas de Santa Clara, Pastaza, Ecuador, ¿no? Quisiera avisarles también que, es larga la jornada, ¿no? Que acá también tienen frutas y galletas e infusiones. Cuando quieran descansar un poco pueden a cualquier momento ir allí, ¿no? Para levantarnos también, para movernos el cuerpo. Quisiera, María Fernanda Tanay Baquiza es licenciada en Antropología aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctoranda en Ciencias Sociales y en Antropología aquí en nuestra universidad. Integra la Red de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales de América Latina. Ha liderado procesos de investigación y salvaguardia cultural por más de 10 años en comunidades quicho-amazónicas y afrodescendientes, así como procesos organizativos y de fortalecimiento de las nacionalidades indígenas en Ecuador, acompañando sus luchas por la autonomía y la defensa de los territorios. David Daniel Dueñas es sociólogo con mención en desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha trabajado en procesos de investigación social, patrimonio cultural y fortalecimiento organizativo junto a comunidades indígenas y rurales del Ecuador. Actualmente se desempeña como antropólogo regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, donde también acompaña y asesora iniciativas comunitarias en la defensa y gestión de su patrimonio y territorio. Entonces, muchísimas gracias por su participación, también por representar la parte originaria de Bolívar Echeverría. Muchísimas gracias y adelante. ¿Quiere con esto o...? Hola. Buenas tardes con todos. Danilo, gracias por invitarnos a ser parte de este evento. Y como ya lo habían comentado, sí, Bolívar Echeverría, incluso en nuestro país, no ha sido leído, pero a profundidad, ni se ha rescatado, su aporte, sobre todo en la cuestión cultural, que me parece bastante importante. Como había comentado, David y yo, como anécdota, nos conocemos desde que tenemos 11 años y seguimos como amigos. Entonces, hemos trabajado, la vida nos ha llevado bastante tiempo juntos, entonces hemos liderado algunos procesos. En este momento, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, mediante nuestro estudio de caso, decir la pertinencia de Bolívar Echeverría en este proceso local que hemos venido acompañando alrededor desde el 2019 prácticamente hasta la actualidad, y que ha tenido, algunos cambios que nos han permitido, estar ahí y sobre todo analizar y ver la pertinencia de que los conceptos no queden solo, en los debates, sino que se puedan plasmar y que de alguna manera sea un aporte para la comunidad. Como ya les había comentado en el Danilo, venimos sobre todo de la línea del patrimonio cultural y material. La vida nos ha llevado para ese lado y hemos estado bastante tiempo, ahí sí diría más de 10 años, en la Amazonía desde el 2019, pero hemos estado en otros procesos de regiones amazónicas, hemos trabajado con afrodescendientes. Bueno, eso quería comentarles, entonces podemos comenzar. La siguiente. Bueno, un saludo cordial a estudiantes, en este caso docentes, un agradecimiento también de mi parte, que nos han hecho parte de este espacio, y también agradecer que se den debates en todo este pensamiento. Eso me da alegría, puesto que un poco por esta pertenencia de él que salió del Ecuador para ir a desarrollar su obra en México, ¿no?
Bueno, la intención de nuestra exposición es un poco humildemente tratar de enfocar las dos categorías de Bolívar Echeverría en la lectura de la patrimonialización. Es que tengo mucho... Un poquito más. ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, entonces, ver la pertinencia de dos conceptos, básicamente. El uno es la definición de cultura que hace Bolívar Echeverría y la cuestión del etos barroco, ¿sí? En cuanto a la definición de cultura, rescatando un elemento vital, ¿no?, en la construcción de este concepto, que es la cuestión del trabajo, ¿cierto? El trabajo como esta posibilidad o esta producción de bienes materiales y simbólicos que implican un intercambio, ¿cierto? Un intercambio recíproco que hace la identidad del sujeto tanto individual como colectivo, ¿cierto? Y que en ese intercambio, digamos, influye en el otro y es influenciado por el otro, en una reciprocidad. Es justamente ahí, digamos, donde se conecta, para nuestro entender, las prácticas ancestrales, los entendimientos ancestrales, con un poco esta construcción del etos barroco también, ¿no?, de la cultura. Y del etos barroco también rescatar esta posibilidad de resistencia desde la cultura, pero también algo que afirmaría Bolívar Echeverría, entendiendo que el etos barroco no sería la finalidad, ¿no es cierto?, o lo último, o jamás sería un proyecto revolucionario, sino una estrategia de supervivencia desde las otredades de la modernidad, en este caso realista, que es la modernidad del capitalismo que ha triunfado a través del proyecto protestante también en la parte cultural, y plantea más bien que ahí están los elementos de resistencia que deberían catapultar a una transformación, y toda transformación social debería ser posbarroca porque debería ser poscapitalista. En ese sentido, la intención sería arrebatar la construcción de la modernidad al capitalismo que la tiene sometida, ¿no?, y que es en este caso lo que a todos y a todas nos afecta. Eso básicamente en este concepto que rescataría. Y por otro lado, y eso bueno, ya lo comentaba un poco María Fernanda, abordar también los conceptos de patrimonialización, porque la idea es tener una perspectiva crítica desde Bolívar Echeverría de este fenómeno que se da a nivel internacional, ¿no?, y que está muy presente en las comunidades en la actualidad. Bueno, para esto hemos decidido como poner primero el concepto de patrimonio desde la UNESCO, que es el ente que registra todos los patrimonios a nivel mundial. Entonces, básicamente esta es la forma de que la UNESCO se enfoca en un instrumento y determina las formas de gestión y control de la cultura y memoria para instalarlas en lo que ellos deciden que debería ser salvaguardado, y el desarrollo local, es decir, es un discurso ajeno a la realidad. Para esto nosotros hemos trabajado con Néstor Campini, que básicamente no rechaza el patrimonio en sí, no rechaza, digamos, esta patrimonialización, sino que cuestiona cómo se produce esta patrimonialización, es decir, quién decide qué se patrimonializa y qué efectos tiene eso en la vida cotidiana de las comunidades. Pero sí cree que el patrimonio puede ser útil. ¿Cómo es útil? Si se reconfigura como un proceso más inclusivo, crítico y participativo, y que debe ser usado estratégicamente para disputar reconocimientos, visibilidad y recursos. Ahí yo había colocado una foto, no sé si ustedes pueden ver. Digamos, uno de los riesgos de la patrimonialización, que lo dice Campini, es que se puede llegar a folclorizar una manifestación y puede perder toda su red de símbolos. Entonces, ahí en la foto, como ustedes pueden ver, hay ahí, digamos, una cosa que es patrimonio, y por un lado la comunidad se reconoce con eso, pero por otro lado está como la gente externa, los turistas, los investigadores y bueno, otro tipo de personas que son ajenas a la manifestación,
o bueno, al significado, y son dos miradas distintas, ¿no? Como la foto es muy clara lo que significa para cada uno. Gracias. Ahí está. Había puesto esta cita de Canclini. El patrimonio no es lo que se hereda, sino lo que se decide recordar. ¿Sí? Ya. Bueno, voy a hablar un poco rápidamente del estudio de caso para después caer en este debate que estábamos diciendo con David. Básicamente nosotros estamos en Santa Clara, como les habíamos comentado, alrededor del 2019. Santa Clara, como ustedes pueden ver, bueno, yo no me voy a mirar, porque si no, ahí tengo un problema. Está en el centro norte, su cantón es Pastaza, su provincia es Pastaza y su cantón es Santa Clara. Y se encuentra al noroeste de la provincia. Bueno, a ver, la siguiente, las comunidades de Santa Clara básicamente giran su vida alrededor de fuertes vertientes de agua, en este caso ríos. Y siguiente, porque es importante decir esto, ya les digo que es un poco cansón, pues son mapas. Pertenece al corredor de la biodiversidad, interconecta el Parque Nacional de Yanganates, que es sagrado para los pueblos indígenas, y al Parque Nacional de Sangay. De ahí se forman dos ríos sagrados para las comunidades de este sector, que el uno es el Ansum y la otro es el Piatúa. Siguiente. Aquí llegamos al punto clave. Cuando nosotros llegamos a Santa Clara, nosotros llegamos por un proceso de investigación de patrimonio cultural y material. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ingresar al campo, nos dimos cuenta que estaban en un problema político, es decir, estaban en una resistencia, porque uno de los ríos que son considerados sagrados, el río Piatúa, estaba en proceso de que posiblemente ingresara a una hidroeléctrica. Ya se habían comenzado a ver las primeras consecuencias de esta hidroeléctrica, como lo pueden ver ahí. Y bueno, llegamos en el momento exacto cuando la comunidad comenzó a organizarse, pero digamos esto no era reciente. Nos habían comentado más o menos que ya en principios las primeras, nos llamó la atención porque las primeras personas que se organizan, digamos, para detener esta hidroeléctrica son las mujeres amazónicas. Las mujeres amazónicas hacen una acción de hecho, es decir, que comienzan a cerrar las carreteras y hacen una acción de hecho y frenan. Después es cuando se une la organización, que en este caso son los Conanquís, que es la organización de Santa Clara, y después se une, bueno, ya la Confeña y bueno, ahora ya la CONAI. Pero digamos, la acción de hecho la comienzan las mujeres. Siguiente. Ahí está, como ustedes pueden ver, hay una lucha constante por la defensa del territorio, donde las comunidades se organizan, y sobre todo porque hay una concepción de la cuestión de la naturaleza como ser vivo. Entonces, no es que están defendiendo, digamos, solo el río, sino como todos los saberes que están alrededor del río. Es decir, la iniciación de los yachas, la cuestión de la pesca artesanal y otras manifestaciones que están ahí latentes. La otra. Bueno, aquí estamos básicamente cuando comenzamos a ingresar al territorio. Nos encontramos con un gran acervo de manifestaciones culturales, pero que estaban relacionadas con la medicina ancestral. Entonces, ahí es cuando comenzamos a pensar que cómo utilizamos esta cuestión del patrimonio y cómo utilizamos esta cuestión de salvaguardar el patrimonio. Y hay una primera iniciativa desde la comunidad y las organizaciones de tomar este concepto y reconfigurar, es decir, nos vamos a apropiar de este concepto para nosotros, desde nuestra visión, comenzar a salvaguardar desde nuestros parámetros, porque una de las críticas más fuertes
es que la cuestión del patrimonio está insertada dentro de un marco de investigadores que pensaron que es importante salvaguardar, que es importante cuidar, pero lo hicieron desde una mesa. Y el resultado de eso lo que hicieron es aplicar, digamos, a Latinoamérica, y de alguna manera lo han forzado, porque sabemos que Latinoamérica tiene un montón de realidades y no todas son iguales. Entonces ellos reconfiguraron este concepto y bueno, ahora lo están usando en beneficio suyo. Actualmente se encuentran viendo la manera de que el río Piatúa sea declarado un patrimonio natural, para tomar, digamos, esta herramienta de patrimonialización y poder de alguna manera salvaguardar la cuestión del patrimonio. Eso, y bueno, sigamos. Bueno, ahí ustedes pueden ver básicamente la sacralización de la naturaleza. Como ustedes pueden ver, bueno, de esto va a hablar David. No solo existe la cuestión de la medicina ancestral, sino que hay otras manifestaciones, pero todas están relacionadas de alguna manera con esta lucha local, que es el río, el territorio, la concepción. Bueno, David nos va a hablar de la concepción. Muchas gracias. Entre los, digamos, el contexto que plantea Echeverría a través de estos dialectos barrocos, como les había dicho, es justamente esta posibilidad de resistencia que radica en las formas culturales de las localidades que no están en el centro, sino en las periferias del sur global, digamos. De alguna manera, cuando hicimos este proceso de investigación previo, se identificó la riqueza que gira en torno a la cuestión de la sacralidad de la naturaleza. Este elemento justamente es uno de los elementos, como les decía, más importantes en la cosmovisión quichua-amazónica, que se articula al concepto de etos. ¿Y por qué razón? Porque no responde a la mirada del etos realista, que en este caso sería el capitalismo en su versión neoliberal y en su versión, en este caso, extractivista, ¿no es cierto? Puesto que lo que amenaza al territorio y a varios territorios de la Amazonía, los hablan ustedes también, es el extractivismo de metales preciosos y de petróleo. Entonces aquí tenemos un primer elemento que llama la atención, que se inserta en este contexto. ¿Qué más? Hicimos hincapié también en el sistema médico ancestral, puesto que en la constitución de los actores sociales o de los portadores de saberes del sistema médico ancestral persiste esto que dice Echeverría en torno al trabajo y al valor de uso por sobre el valor que se valoriza a sí mismo, ¿cierto? Es decir, cuando se constituye un yachak, un chamán que le diríamos, un paju runa, que es una persona de poder que tiene conocimientos de las plantas, ¿no es cierto? Todo este sistema médico no se basa en el enriquecimiento del valor dinero, sino se basa en satisfacer una necesidad de un valor de uso, que en este caso sería la salud colectiva, que es un principio básico, digamos, en la cosmovisión local. Y es ahí donde van confluyendo de alguna manera los conceptos, ¿no? Esta visión que podemos dar de Bolívar Echeverría y la realidad local. En este sentido también mencionar que en la construcción, digamos, del trabajo y del valor de uso, el Bolívar Echeverría plantea que el sujeto que produce, digamos, se constituye identitariamente y constituye también a su colectivo en una reciprocidad, ¿no es cierto? Entonces tiene el reconocimiento colectivo y eso es lo que ocurre. Y en este sentido también sería, bueno, nosotros hacemos hincapié también para ejemplificar en algo que pasó en la pandemia de la COVID-19. Resulta que, claro, son comunidades que históricamente se han insertado en la modernidad capitalista desde ciertas particularidades, que es la resistencia desde la cultura, que es justamente lo que plantea Echeverría en el barroco, en este caso en el etos barroco, ¿cierto? La resistencia desde las localidades, desde las propias culturas. Entonces, la forma de vivir en la modernidad de las comunidades indígenas es justamente esta forma de
de un abandono de las instituciones modernas, ¿cierto? Un abandono estatal. Entonces encontramos en la pandemia que la gente no tenía como irse a un hospital o una clínica. Estamos en la mitad de la selva, que no hay nada. Entonces ellos recurren como estrategia de supervivencia a su patrimonio, a su acervo ancestral, y ellos crean sus medicinas y se curan colectivamente. Entonces se está primando igualmente el valor de uso sobre el valor de cambio, sobre la valorización del valor. Y, digamos, hay un encuentro con las estructuras modernas, en este caso con el mercado, cuando la gente de fuera, gente de otras comunidades, de otras ciudades, se enteran por esto de boca a boca que en esas comunidades están creando medicinas naturales que pueden controlar el COVID. Y literalmente, o sea, si ustedes fuimos allá a verificarlo y no hubieron muertos por el COVID, cuando en el sistema público nacional hubieron miles de muertos en el Ecuador. Entonces, digamos, llegan las personas de fuera a comprar la medicina, ¿no es cierto? Desde este entendimiento del etos realista de que todo tiene un precio y que lo que prima es el valor de cambio, es el dinero. Y se encuentran con una comunidad que está preocupada desde su cosmovisión, no del valor de cambio, sino del valor de uso, de la salud colectiva, de la sanación. Y ellos lo que dicen, claro, o sea, ¿qué necesitas? Les dicen a las personas, ¿cierto? De las entrevistas que hicimos. O sea, tengo unos familiares con COVID, ahora necesito medicina. Claro, toma, ¿cuánto necesitas? ¿Para cuántas personas es? Y les preparan. Y claro, no parten de la idea de la valorización como lo haría una clínica del sistema occidental que les va a decir, ya, yo te curo por $5,000, yo te curo por $3,000, sino que es no, cures. Entonces yo, ¿cuánto le debo? O sea, ¿cierto? Y la persona dice, no, ¿saben qué? Lo que sea su voluntad, lo que a usted le alcance. Entonces ahí encontramos las resistencias que han permitido la subsistencia en la modernidad. O sea, estas otras formas de vivir la modernidad que tienen las alteridades, ¿no es cierto? Entonces, esa es la riqueza que encontramos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Como les dije anteriormente, para Bolívar Echeverría, esa estrategia de supervivencia para la modernidad que genera otras formas de vivenciar la modernidad o modernidades, no es el lugar máximo, no es la revolución, no es la transformación social. Es una estrategia de supervivencia que viene alargándose desde la colonia, ¿no es cierto?, para poder garantizar la reproducción de la vida material y simbólica. Entonces, a este punto lo que plantea Echeverría es que hay que generar una transformación social, ¿sí? Y la transformación de ley es posbarroca, es decir, poscapitalista. Le arrebatamos al capitalismo la modernidad y la forma de vivirla. Entonces eso en las comunidades solo puede ocurrir, y como ya se mencionó en una intervención anterior, solamente puede ocurrir con la organización comunitaria que genera que este sujeto cotidiano se vuelva sujeto político, ¿no? Con capacidad de transformación, con un proyecto de vida. Y al momento que yo tengo proyecto de vida y proyecto político, dejo de estar solamente en el barroco, sino que estoy construyendo alternativas al capitalismo. En este sentido, cuando nosotros fuimos y hablamos con las organizaciones, fueron las mismas organizaciones, la misma organización indígena la que dijo, ya, ¿y qué tal si utilizamos esta herramienta patrimonial y de salvaguardia con un fin nuestro, que es la protección de nuestro territorio, ¿cierto? La conservación de nuestro ecosistema y la conservación de nuestra cultura? Entonces, una forma de instrumentalizar un mecanismo que viene de fuera y que viene impuesto, y que de alguna manera este mecanismo es criticado como la forma neoliberal de articular las otredades, la cultura y la identidad a un sistema de mercado, ¿no es cierto?, de mercado turístico y de mercado simbólico. Entonces dicen, sí, vamos a instrumentarlo, y hacer un instrumento para la protección de nuestro territorio. Entonces había una conciencia para sí. Entonces puede haber, digamos, esta potencialidad. Y esto se articula en algo previo, ¿no? Que no sé si ustedes lo conocerán, pero en el Ecuador, cuando devino el movimiento indígena el sujeto político, en los 90, en los 93, en el levantamiento del Inti Raymi, lo que ocurre es que estas resistencias de las que hablaba Echeverría en el barroco, ¿no es cierto?, generaron otro espacio, que fue llegar a constituirse movimiento político con la CONAIE y su levantamiento, ¿no es cierto?
¿Y eso en qué desembocó? En modificar el elemento constitucional ecuatoriano, que es la Constitución del 2008, y agregar esta cosmovisión indígena, agregar a través de los derechos de la naturaleza, de hacer de la naturaleza un sujeto de derecho, es decir, de reconocer en ella esa sacralidad, ¿no es cierto? Ese iguales, no el estar sobre ella. Y esto se genera y esto se crea como un mecanismo normativo o legal que les permite enfrentarse al barroco o a la modernidad, digamos, más salvaje, que sería la neoliberal a través del extractivismo. Ahora, y esa es otra estrategia, digamos, post-barroca. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Que todo depende también de la organicidad, y son procesos vivos, y son procesos que están abiertos también a ser permeados por situaciones, por ejemplo, de corrupción, de compra de conciencias, etc. Y es algo que, con lo que viene a enfrentarse en la cotidianidad las comunidades como sujeto, en este caso sujeto político comunitario.